Hola, vamos a resolver el séptimo problema de la unidad 3. Tenemos una carga RLE, como el que vemos aquí, con una resistencia de 5 ohmios, una inductancia muy grande y una tensión E que va a tomar valores positivos y negativos. La tensión trifásica de red son 400 voltios y unimos la tensión de red, la red trifásica con la carga a través de un rectificador dual. Como se explicó en clase, el rectificador dual pues consiste en la conexión en antiparalelo de dos rectificadores iguales. En este caso son dos rectificadores trifásicos controlados, lo cual permite pues alimentar a la carga que se esté alimentando con ambos con una polaridad tanto positiva como negativa, y un sentido de corriente tanto en un sentido como en otro. Si uno observa el rectificador R1, tal y como comentamos en clase, el sentido de circulación de su corriente a través de su interior sería este, con lo cual permitiría inyectar corriente por el terminal superior de la carga y establecer la corriente por la carga en este sentido. En el caso de que sea el rectificador R2 el utilizado, la circulación de corriente por su interior tendría este sentido y permitiría una circulación de corriente por la carga en este otro sentido, contrario al anterior. Por lo tanto, vemos que esta configuración, además de poder variar la polaridad de la tensión aplicada a la carga, sencillamente cambiando el valor del ángulo de disparo, permite poder cambiar el sentido de corriente por la carga, cosa que no podía hacer un solo rectificador, pues eligiendo el funcionamiento de uno u otro de los rectificadores. Bien, vamos a resolver los 4 apartados que se piden uno a uno para ver cada uno de estos casos. Vamos a copiar el circuito y nos lo llevamos a la siguiente página. Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que no coja tanto sitio y comenzamos la resolución del primer apartado. El primer apartado nos pedía resolver obtener el ángulo de disparo de los rectificadores. Van a funcionar de manera alternada, es decir, va a funcionar uno u otro, sabiendo que la fuerza electromotriz de la carga son 100 voltios y que la corriente es de 0,5 amperios. Ambos positivos, se consideran valores positivos de tensión e intensidad los del esquema. Vamos a considerar los dibujados sobre el esquema como valores positivos. Es decir, que tenemos por lo tanto que la polaridad es esta y el sentido de circulación de la corriente es esta. Vamos a calcular la tensión de salida, que sería pues la resistencia por la intensidad más la fuerza electromotriz. Sustituimos valores con su signo correspondiente. La resistencia de 5 ohmios, la intensidad 0,5 amperios y la fuerza electromotriz 100 voltios, con lo cual esto conduce a que la tensión VL tiene que ser de 102,5 voltios. Sale positiva, por lo tanto la polaridad de la tensión VL tiene que ser esta. Entonces, una vez que sabemos valores de tensión e intensidad por la carga y polaridad de la tensión y sentido de circulación de la corriente, como ocurre ya, pues entonces lo que tenemos que hacer es primero coger el sentido de circulación de la corriente y averiguar cuál de los dos rectificadores es el que es capaz de hacer circular esa corriente con ese sentido por la carga. Si la corriente tiene que tener este sentido, evidentemente sabemos que es solamente el rectificador R1 el que puede poner en circulación la corriente en ese sentido. El R2 no puede hacerlo así. Por lo tanto, en este caso, el rectificador que va a funcionar es el R1. Luego, una vez que hemos fijado el rectificador que es capaz de hacer circular esa corriente, vemos la relación existente entre la tensión del rectificador y la tensión que solicita la carga. La carga solicita una tensión positiva en este nudo, tiene que ser la tensión positiva, por lo tanto, del rectificador, positiva arriba, negativa abajo, que coincide con la polaridad de referencia para ángulo igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que
la tensión del rectificador 1 es igual o ha de ser igual que la tensión en la carga. Como la tensión del rectificador es 1,35 tensión de red coseno de su ángulo de disparo, ya podemos calcular aquí el coseno del ángulo de disparo como el cociente entre la tensión de salida 1,35 y la tensión de red, y nos resulta un coseno de 0,1898, con lo cual el ángulo de disparo del rectificador 1, que es el que está funcionando, ha de ser de 79,06 grados. Nos piden solamente qué rectificador está funcionando y cuánto qué ángulo con qué ángulo ha de funcionar. Es decir, no nos piden otra cosa que ya comentaremos más adelante, que es el funcionamiento con corriente circulatoria. Aquí solamente va a funcionar un solo rectificador, que es el que va a dar la corriente. Por lo tanto, con esto finaliza el apartado A. Vamos a volver a capturar el esquema y nos situamos aquí para resolver el apartado B. En este segundo apartado, el enunciado nos decía que la fuerza electromotriz iba a ser de 100 voltios en la carga, pero la corriente se quería que fuese de vuelta por la carga, es decir, va a tener signo negativo. Ahora la corriente va a ser de vuelta por la carga y la tensión, la FEM, pues tiene esa polaridad. Bien, pues los pasos son los mismos. Sería calcular la tensión VL aplicando su fórmula. La volvemos a recordar aquí, R por IL más E. Sustituimos, sería 5 por, ahora la IL tiene signo negativo, con lo cual nos resulta una tensión de 97,5 voltios. Sale positiva, por lo tanto nuestra VL tiene esta polaridad. Al igual que antes, analizamos cuál de los dos rectificadores puede hacer circular la corriente con ese sentido por la carga. La corriente en este caso sale por este nudo y evidentemente no puede ir hacia el rectificador R1, puesto que iría en contra de la corriente que puede dar este. Entonces la corriente lo que haría sería atravesar el rectificador R2. Es el rectificador R2, como podemos entonces comprobar, el que suministra esa corriente. Ahora observamos, una vez que hemos fijado qué rectificador funciona, observamos o nos centramos en la polaridad de la tensión. La tensión ha de ser positiva en este nudo y negativa en este nudo, es decir, ha de ser positiva aquí y negativa aquí. Vemos que la tensión en la carga es de signo contrario a la tensión de referencia para ángulo cero, que es la que pone el bloque del rectificador. Por lo tanto, nosotros decimos que la tensión de salida del rectificador 2 es igual a menos la tensión en la carga, por lo tanto tiene que ser igual a menos 97,5, es decir, voltios. Es decir, menos 97,5 debe ser igual a 1,35 por 400 por coseno de alfa 2. Esto conduce a un coseno de alfa 2 de menos 0,1806, lo cual conduce a un alfa 2 de 100,4 grados. Es coherente lo que nos sale un ángulo mayor de 90, que conduce a una tensión de salida negativa en el rectificador, que es lo que necesitamos. Necesitamos una tensión de salida negativa porque la tensión de salida del rectificador y la tensión en la carga tienen signo contrario. Aquí acaba el análisis del segundo apartado. Vamos a resolver el tercero. La resolución es relativamente parecida en todos. Aquí volvemos otra vez a la carga. Nos dicen que en la carga ahora resulta que la FEM, la fuerza electromotriz de la carga, tiene que ser de menos 100 voltios y la I ha de ser de absorbida, por lo tanto de 0,5 amperios. Sobre el esquema, la intensidad es esta y la polaridad de la FEM es esta. Bueno, pues operamos de la misma forma.
calculamos la UL como la resistencia por la intensidad más la fuerza electromotriz inducida. Nos resulta menos 97,5 voltios. Una vez que sabemos tensión e intensidad en los terminales de la carga, el siguiente paso, como hemos dicho, es determinar qué rectificador es el que puede poner en circulación la corriente con el sentido definido. Aquí la corriente vuelve a tener el sentido del apartado 1, por lo tanto, como ya dijimos en su momento, es el rectificador R1 el que va a suministrar la corriente. Una vez que sabemos la tensión y la intensidad de la carga y el rectificador que es el que va a suministrar esa corriente, que sería el rectificador R1, puesto que esta situación es la misma de circulación de la corriente, es la misma que teníamos en el apartado 1, tenemos que observar la polaridad de la tensión del rectificador, fijarnos en eso. Entonces vemos que en este caso la tensión de salida del rectificador pues coincide con la tensión en la carga. Entonces tensión del rectificador 1 ha de ser la tensión en la carga, ¿no? De 97,5 voltios, ¿de acuerdo? Porque la tensión, la referencia positiva de tensión en la carga coincide con la referencia positiva de tensión en el rectificador. Esto ocurre lo mismo en el caso A, y en el caso B lo que ocurría es que las referencias eran contrarias. Entonces tenemos que se ha de cumplir que 97,5 voltios negativos ha de ser igual a 1,35 por la tensión de red por el coseno del ángulo de disparo de ese rectificador. Operamos, hacemos las operaciones matemáticas correspondientes. Nos sale un coseno de disparo de 0,1806 negativo, lo que conduce a un ángulo de disparo de 100,4 grados. Y ya solo nos queda resolver el último apartado, donde se nos decía que la FEM iba a ser de menos 100 voltios y la corriente de 0,5 amperios y de vuelta negativa. Es decir, la corriente tiene este sentido real y la tensión tiene esta polaridad real, aunque luego las referencias positivas son las que tenemos ahí. Bien, operación exactamente igual. Necesitamos saber la tensión en la carga. Tensión en la carga sería resistencia por intensidad más FEM. Por supuesto, siempre respetando los signos. Tendríamos que nos resulta menos 102,5 voltios. Ahora analizamos, como hemos hecho hasta ahora, primero con el sentido de la corriente que el rectificador tiene que dar esa tensión, y luego con las referencias de tensiones en la carga y en el rectificador, cuánto de qué ángulo de disparo, ¿no? Entonces, esta circulación de corriente solamente puede ser mantenida por el rectificador R2, es decir, no lo justificamos, ya lo hemos comentado antes en el caso B, por lo tanto sería R2 el que está funcionando, y como la referencia positiva de la tensión está situada en la referencia negativa de tensión del rectificador, se cumple de que la tensión de salida del rectificador 2 y la tensión en la carga tienen signo contrario. Por lo tanto, la tensión la tensión de salida del rectificador es de 102,5 voltios positivos. Esto deberá ser igual a 1,35 por la tensión de red por el coseno del ángulo de disparo en este caso, y esto nos resulta un coseno de 0,198, lo que conduce a un ángulo de 79,06 grados.
Y este último caso lo hemos hecho un poco más rápidamente, puesto que es repetitivo, solamente varían los datos.